Lupita platicaba que cuando ella llegó a vivir al fraccionamiento donde vivimos, bueno, donde yo aún vivo, ya que Lupita se cambió de residencia un mes después de los hechos, le pasó algo muy perturbador que a mí también me dejó con la boca abierta. Le sucedió algo muy extraño, algo que le costó bastante superar, ya que lo que le pasó fue algo inexplicable. En ese entonces, el fraccionamiento estaba en proceso, así que había muy pocas casas y los edificios de la constructora donde guardaban el material. Por su calle, solo una familia vivía. 1 a 2 familias eran las que habitaban cada cuadra. No había ninguna tienda y para conseguir lo necesario se tenía que caminar casi media hora. No había transporte público. Un camión chiquito era el que daba entrada o salida a las personas, pero solo cada hora, así que uno tenía que caminar si es que no lo alcanzaba. A las 10 de la noche terminaba y se tenía que estar a esa hora, ya que el camino era muy tenebroso y no había alumbrado público. Lupita, al ver que mucha de la gente batallaba, decidió poner una tienda para que la poca gente que había no batallara. El fraccionamiento siempre ha tenido sus leyendas e historias, como la mujer golpeada, las brujas del cerro, fantasmas de niños, etc. Pero nunca había escuchado algo igual como lo que escuché de los labios de Lupita. Y esto me contó. A una semana de abrir la tienda y de ver cómo la gente estaba contenta porque ya había algo cerca donde poder comprar alimentos y cosas para el hogar, nos pasó algo muy extraño a mi esposo y a mí. Y de verdad que les parecerá muy fantasioso, muy irreal, pero de verdad nos pasó. Aun cuando recuerdo, la piel se me eriza. El fraccionamiento estaba en avances de construcción, así que cada noche los albañiles tocaban la ventana para comprar café y cigarrillos. Pero una noche estábamos dormidos y oímos que alguien tocaba la ventana. Mi esposo se asomó y observó a un señor de mayor edad. Tenía ojos azules y pidió un café, 2 pastillas y un cigarrillo. Mi esposo se dio la vuelta para buscar lo pedido, pero al momento de girar el señor ya no estaba y eso pasó por 5 ocasiones más. En la 6ª noche volvimos a escuchar que tocaron la ventana. Mi esposo abrió, pero no encontramos a nadie. Le preguntamos a una señora que iba llegando que si había visto a alguien tocar y ella dijo que no, que era la única que estaba cerca en ese momento. Yo me sorprendí, pero me hice a la idea de que tal vez el viento había hecho ese sonido. Atendimos a la señora y cerramos la ventana. A los pocos minutos ya estábamos acostados. La cama estaba a un lado de la ventana, ya que las casas son muy pequeñas. Cuando estábamos por dormir escuchamos que tocaron la ventana, pero eran unos golpes muy débiles. Así que no hicimos caso, pero después de unos minutos tocaron con más fuerza, y mi esposo enojado actuó rápidamente porque pensó que nos estaban jugando una broma. Se dio la vuelta para abrir la ventana, pero a los pocos segundos empezó a temblar y su respiración estaba muy acelerada. Me decía que no volteara. No voltees, quédate como estás, hazme caso. Me abrazó muy fuerte y seguía diciéndome no voltees. Yo le preguntaba que qué era lo que había visto, qué era lo que estaba a un lado de nosotros, pero él solo me abrazó con fuerza. Al sentirlo temblando y llorando me ganó el miedo y también empecé a llorar. La energía que se sentía era muy pesada, no sé cómo explicarla. Empezamos a rezar y el Señor se desapareció. Nunca más volvimos a verlo. Y supe que era el Señor porque al día siguiente me contó. Aunque las actividades paranormales en mi antigua casa eran muy frecuentes. Cuando desocupé mi casa y la puse en renta, las personas que llegaban duraban muy poco. Varios renteros me comentaban que en esa casa había algo muy malo, que no los dejaba descansar, les movían las cosas y miraban sombras rondar la casa. Mi hija, que en ese entonces tenía 2 años, le gustaba mucho mirar los programas infantiles que transmitían por la mañana, y eso me gustaba mucho, se miraba tan tierna. Me llenaba de alegría esos momentos, pero ella también con el tiempo terminó siendo víctima de la maldad que había en casa. Hubo un tiempo
donde la dejaba dormida para poder seguir atendiendo la tienda, pero después de unos minutos la escuchaba reír, pero con demasiada fuerza. Era como si le hicieran cosquillas. Lo más misterioso era que siempre la encontraba en el piso. Eso me llenaba de miedo, ya que era imposible que pudiera hacerlo ella sola. Por las noches se despertaba e intentaba hablar. Una esquina del cuarto le llamaba mucho la atención, ya que con frecuencia apuntaba y saludaba. Fueron varias noches que mi niña repetía lo mismo. Mi vecina de enfrente me decía que cada tercer día una señora se miraba arriba de mi techo, que tuviera cuidado, ya que tal vez intentaban meterse a robar, pero su hermana decía lo contrario. Decía que no era señora, que eso que se paraba en el techo parecía una mona gigante. Yo me sorprendí porque nunca escuché nada arriba, pero de igual manera estuve alerta ante cualquier cosa. Me importaba más saber qué era lo que le pasaba a mi niña. Pregunté a cada persona que llegaba a la tienda sobre si sabían de algo similar y la respuesta siempre fue un no. Hasta que la abuela de mi vecina dijo que ella sabía curar de espanto, que tal vez eso era lo que ella tenía. Yo acepté, ya que mi niña ya no dormía nada y eso me preocupaba. Mi esposo decía que era normal, que todos los niños tenían cambiado el horario, que con el tiempo se adaptaría. Pero ¿cómo sería eso normal si en el día solo dormía 2 horas? Cuando la estaban curando de espanto, mi niña empezó a gritar y a hacer movimientos muy bruscos. Su cuerpo se retorcía de una forma inexplicable. Algo así como la película del exorcismo, no sé. Yo la traté de tranquilizar, pero era imposible. La fuerza que había tomado era sorprendente. No era de ella. Le rezaron 3 veces más y minutos después mi hija ya estaba más tranquila. Pero las cosas seguían en casa igual, aunque con menos intensidad. También me duele decir esto, pero mi pareja estaba un poco mal de la mente. Eso lo supe con el tiempo. Cuando lo conocí no parecía estarlo. Era muy diferente. Era cariñoso, amable. Pero con el tiempo empecé a notar un raro comportamiento. Se quejaba de todo y pensaba que me burlaba de su malformación en la oreja, cosa que no era verdad. Nunca haría eso. Una noche lo miré muy raro. Se portaba frío con nosotras. Decía que le estorbábamos. Me quedé con la boca abierta al escuchar eso. Él lo seguía repitiendo, pero ahora en voz baja. Me estorban, me estorban, me estorban, malditas, me estorban. Y después intentó matarme. Me duele recordar eso, porque nunca pensé que a mí me pasara. Nunca estuvo en mi mente pasar por algo así. Su mamá no lo quería. Él me contó que cuando tenía 3 años de edad, le dijo a su tía que se lo quedara, que era un estorbo en su vida. Su tía aceptó y se quedó con él. Ella tenía un puesto de frutas y de verduras. Cuenta que apartaba la fruta de la buena y la echada a perder. Y con la que ya no servía, con la fruta y verdura que ya no estaba para utilizarse, llenaba una caja, le ponía un cartón y eso lo usaba de cama para él. Ellos eran de Catemaco y su familia era conocida por ser brujos. Mi pareja estaba harto de todo. Estaba harto de pasar por eso. Entonces él decidió mudarse a León, Guanajuato. Nos conocimos, nos casamos y tuvimos una linda niña. Su tía, cuando venía de visita, me miraba con demasiado odio. Me dirigía muy poco la palabra. Decía que cómo era posible que tuviéramos una niña, que eso no era de Dios. Decía que seríamos unos padres horrendos. Eso me molestaba, me hervía la sangre cada que comentaba eso. Pero no podía hacer nada más. No podía hacer nada. Solamente me quedaba aguantar. Aunque con el tiempo me di cuenta que tampoco quería a mi niña.
Ya las visitas eran solo para maltratarnos y decir que nuestra hija estaba maldita. El odio en ella era muy notable. Le mandaba regalos y ropa a mi hija, pero nunca se la puse, ya que yo ya sabía que ella era practicante de la brujería. Tiempo después fue cuando los sucesos paranormales empezaron en la casa. Un día estaba en la calle con mi hija. Ella corría feliz por la banqueta y de pronto la miré platicando en la entrada de una casa que quedaba a 3 casas más de la mía. Esa casa estaba abandonada y desvalijada, lo cual no contaba con puerta. Hablaba, gritaba, reía, apuntaba para el fondo. ¿Con quién juegas, hija?, le dije yo. Ella solo apuntaba para el fondo de la casa y saludaba feliz. Lupita dejó a su esposo y desde entonces los sucesos paranormales terminaron. De él no sé nada. Tal vez volvió con su familia a Catemaco. Lupita me cuenta que es feliz ahora en su nueva casa y que todo lo que pasó fue por culpa de la tía de su ex esposo. Bueno, hasta aquí la historia. Si quieres que tus historias sean contadas por mí, mándamela al correo que te dejaré abajo en la descripción. Y bueno, hoy estoy un poco mal de la voz, espero no les moleste. A la vez pienso que suena un poquito mejor, ¿no? No lo sé, como que más misterioso el vato. Bueno, eso es todo. Así que macabras y macabros. Me revolví ahora. Bueno, sin cortes, vamos. 1, 2, 3. Macabros y macabras. Que no te atormente el miedo.